La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Bienvenidos amigos y amigas, qué gusto acompañarles en esta nueva emisión de su programa Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. En este momento nos encontramos en Belém, en el estado de Pará, ubicado en la Amazonía brasileña, en el marco de la 30ª Conferencia de las Partes COP30. El día de hoy vamos a hablar sobre las NDC, conocidas como las contribuciones determinadas a nivel nacional desde Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. A través de estos compromisos, 195 países que forman parte del Acuerdo de París buscan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados o preferiblemente a 1.5. Cabe señalar que esta información debe actualizarse cada 5 años. Según el último informe de síntesis sobre las NDC, publicado por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, señaló que cerca de un 98% de países informaron sobre medidas nacionales de mitigación y el 80% reportó acciones en al menos una de las 6 áreas de mitigación como reforestación, energía solar, entre otras. Así que para empezar este diálogo vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Por este lado tenemos desde Venezuela a Jorman Galvis, quien es radialista y comunicador popular. Actualmente es coordinador de comunicaciones del proyecto Guardianes de los Páramos Andinos, una red de reporteros ciudadanos enfocados en la conservación de estos ecosistemas. Damos la bienvenida a Jorman Galvis. A continuación también tenemos a Inés González desde Bolivia, que a partir de 2004 Inés trabaja en el área de comunicación educativa en la Coordinadora de Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL. Inés tiene experiencia en producción radiofónica, contenido educativo y elaboración de proyectos. Tenemos como nuestra tercera invitada a Ingrid Burgos. Ella es comunicadora social con énfasis en periodismo por la Universidad Central del Ecuador, coordina las redes temáticas de ALER y se especializa en coberturas nacionales e internacionales vinculadas a migración, derechos humanos y justicia climática. Por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro cuarto invitado desde Colombia, Steven Santiesteban. Él es comunicador social y periodista colombiano, se especializa en temas o en radios comunitarias, tallerista y también es capacitador en temas o con enfoque de migración, juventudes, comunidades indígenas, educomunicación y también en la creación de narrativas para contribuir en los territorios. Así que estos son nuestros invitados del día de hoy. Con esta experiencia que tienen, vamos a empezar a analizar dentro de este espacio de diálogo. Primeramente, quiero comenzar explicándoles que vamos a tener un tiempo cortito de máximo unos 2 minutos para poder analizar cada una de estas preguntas relacionadas a los NDC. Y primero vamos a hablar como uno de los ejes centrales de las contribuciones relacionado a la mitigación. Quisiera que me cuenten un poco acerca de cuál ha sido este recorrido por cada uno de los países con relación a los NDC enfocado a la mitigación. ¿Cuáles han sido estos aportes de estas propuestas que se han dado en los últimos informes y cuáles se han cumplido? Empecemos en esta ocasión desde Venezuela con Jorman Galvis. ¿Qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles. Gracias Nicole, gracias a Voces sobre la Mesa por permitirnos estar en este panel y poder conversar un poco sobre la realidad de nuestros países con respecto a sus compromisos climáticos de acuerdo o en el marco de esta COP 30 2025. Bueno, en Venezuela es muy poca la información que nosotros podemos tener disponible al respecto de los compromisos climáticos que nuestros gobiernos han establecido. Sin embargo, podemos mencionar que el énfasis que ha hecho el Estado venezolano con respecto a estos acuerdos climáticos están enfocados en 2 líneas, la mitigación y la adaptación, ¿no? Y la mitigación, pues, detalla un conjunto de acciones
que busca la manera de generar estrategias en las comunidades para que, pues, de acuerdo a sus limitaciones, a sus disponibilidad de recursos, puedan, pues, estar trabajando en función de esa adaptación climática. Sin embargo, la información, como lo decía al principio, es bastante escasa. Algunas organizaciones no gubernamentales han denunciado que el Estado, pues, en algún momento ha dejado de acompañar estos procesos y, sin embargo, sigue insistiendo en un discurso de que, pues, estamos bien a nivel ambiental, ¿no? Cuando la realidad que denuncia la sociedad civil, la realidad que denuncian, pues, muchas organizaciones, muchas comunidades, incluso indígenas, muestran totalmente lo contrario. Entonces, creo que es un ejercicio de investigación quizás que nos queda por hacer para poder determinar cuál va a ser como el balance real que tiene sobre todo el tema de estos acuerdos que Venezuela suscribió desde París 2015, que bueno, no hemos tenido información muy concreta desde esa época. Perfecto, ya vamos a continuar igualmente con una actualización de los NDC para esta COP30. Mientras tanto, conversemos un poco con Inés, también que nos cuente desde Bolivia cuáles han sido estas propuestas con el enfoque de mitigación, cuáles han dado en estos últimos informes y cuáles se han cumplido. Bueno, los informes NDC son bastante amplios y Bolivia ha presentado 3 NDCs. El último lo ha presentado para esta COP30. Entiendo que al límite de tiempo. Bueno, las críticas son documentos complejos, por supuesto no los he revisado todos, pero estoy basando un poquito mi opinión y más que opinión, el trabajo que han hecho organizaciones que le han hecho seguimiento a estas NDCs. Bueno, lo que dicen es que respecto de la mitigación no hay mucha claridad. Parece que Bolivia plantea metas un poquito fuera de la realidad, digamos, que viven las comunidades fundamentalmente, y no se han logrado cumplir las metas que se habían planteado. Y no se vinculan, además, las medidas tomadas tanto en mitigación como en adaptación a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que recordar que el principal objetivo que tiene todo este evento mundial tiene que ver con el intentar reducir el calentamiento global, habiéndose puesto como meta la subida de la temperatura en máximo 1.5 grados centígrados. Y bueno, todas las medidas que adoptan los países tendrían que estar orientadas a eso. Las medidas bolivianas parece que no tienen una vinculación directa con esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Perfecto, muchas gracias, Inés. Ahora vamos a escuchar a Ingrid desde Ecuador. Cuéntanos también la experiencia desde el país de la mitad del mundo, cómo se ha dado con este eje de la mitigación, qué avances han existido. Bueno, en Ecuador se presentó en febrero de 2025 su segundo aporte a los NDCs, donde, bueno, si vemos en cuanto a avances de mitigación, en el primer Tratado de Contribuciones Nacionales Determinadas, se explica que se quiere reducir al 9% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional. Sin embargo, en un informe en 2022 señala que se produjo solo en ese año 88 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, muy lejos de cumplir quizás la meta de reducción, se plantean unas nuevas metas en este segundo NDC, donde el compromiso es reducir el 7% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, con financiamiento se prevé que se estime y se llegue hasta el 8%, que es un porcentaje muy, muy bajo para la contribución de gases de efecto invernadero que realiza Ecuador. En cuanto a otras esferas, dentro de la mitigación también está proteger a los páramos, al patrimonio natural y también patrimonio hídrico. Y en estos avances se han llevado como talleres, también procesos de acoplamiento con la academia, con sectores claves, con organizaciones sociales, pero no se ve palpable en la realidad, porque hemos visto que al menos en este último año se han dado manifestaciones sobre concesiones mineras en el Ecuador y también que perjudican las fuentes hídricas, al menos en el sur del Ecuador, pero también en la Amazonía. Entonces, estos avances más bien podrían estar escritos en papel, pero en la realidad es un poco diferente y muy poco palpable lo que esto aquí representa. Muchas gracias, Ingrid. Steven, coméntanos desde Colombia cuál es también esta experiencia con el enfoque de la mitigación en los NDC. Quisiera agradecer primeramente por la invitación.
Nosotros, dentro del territorio nacional colombiano, hemos instaurado varios mecanismos de participación en este ANDC. De hecho, el 25 de septiembre del presente año se ha presentado ante la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la tercera edición de este NDC, denominado Transiciones para la Vida. ¿Cómo lo hemos ido implementando dentro de las regiones? Como asociación y grupo Comunicarte hemos estado vinculados con el Ministerio de Minas y Energía en una serie de capacitaciones para involucrarnos en los territorios mineros, la transición energética justa, que es lo que ha promovido este gobierno, y acompañar a las comunidades con una comunicación mucho más asertiva y con un lenguaje que puedan entender. Entonces, este tema de la mitigación y de reducir los gases de efecto invernadero, la contaminación del agua, también el tema de las tierras, ha sido una gran labor comunicacional que se ha llevado a cabo dentro de las regiones boyacenses, del norte de Santander, y sobre todo en el tema del La Guajira, en toda la costa caribeña, para mitigar este impacto ambiental que ha tenido la minería ilegal por tantos años. Entonces, creo que es muy importante y se plantea la meta que para el 2035 más de 169.44 millones de toneladas sean reducidas en su totalidad, colocando a Colombia como uno de los países pioneros en el cumplimiento de estas NDC en América Latina. Muchas gracias. Ahora, bueno, esta pregunta va a ser para cualquiera que desee responder. Ustedes hablaban un poco acerca de que estas contribuciones, de estas nuevas propuestas, pues no están siendo tan factibles o no se apegan a la realidad, como lo mencionaba Inés desde Bolivia. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿Existe una falta de interés por parte del Estado de cada uno de sus países o cuáles creen que son esos factores? La persona que desee responder puede hacerlo y nos da la explicación de por qué considera que será así esta situación. Bueno, yo creo que parte, digamos, de la problemática en cumplir estas NDC forman parte de que se construyen sin la participación de los pueblos indígenas, quienes son los más afectados dentro de la extracción minera y también petrolera, y también quienes están en primera línea defendiendo los territorios. Entonces se puede crear estas metas, se podría decir, esos compromisos, sin la participación de quienes están ahí afectados por el tema de la contaminación y quienes reciben precisamente la crisis climática. Por parte de los gobiernos, al menos en el caso de Ecuador, se ha visto como un alejamiento con los comunidades indígenas. Y bueno, pues traigo nuevamente el ejemplo de Quimsacocha, que es una de las fuentes hídricas que abastece al sur del país y que estaba precisamente siendo concesionado. El argumento por parte del gobierno era que se iba a concesionar alrededor del área protegida, que es como un patrimonio natural. Sin embargo, las cuencas hídricas facilitan no solo el acceso al área, sino a toda la parte de la región sur. Entonces, no es como el discurso de que, bueno, no se está tocando el patrimonio, estamos tocando lo que está alrededor, pero sigue siendo parte de este sistema natural que conecta y une no solamente a las comunidades indígenas, sino también a las grandes ciudades. Otro de los elementos que se puede decir como que se contradicen entre lo que está en el papel y lo que se quiere mostrar realmente es el caso de los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Existe varios mecheros, de hecho hay un grupo de niñas colectivas amazónicas que están haciendo frente a la distribución de los mecheros que extraen petróleo. Han ganado el fallo, se debería cesar con los mecheros, sin embargo se ve que hay un aumento considerable también en el número de mecheros. Entonces son como contradicciones que se presentan a la hora ya de analizar estas contribuciones nacionales y claro, la realidad podría ser diferente porque no está la sociedad civil participando precisamente de estas contribuciones, aportando con lo que en verdad se necesita y posiblemente sea como el imaginario de lo que debe ser, pero no con la realidad que está presente dentro de los pueblos y comunidades. Steven, ¿qué nos puedes decir? Claro, frente al tema del gobierno nacional, esta creación de la NDC se ha hecho en conjunto con organizaciones sociales, con comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, pero siento que el tema de la sostenibilidad dentro de los territorios se ha contradecido un poco con lo que impulsa el gobierno nacional. ¿A qué me refiero? En el tema de las minas, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, claro, innumerables familias viven de este trabajo. Al transformar esta energía, estos métodos de implementación dentro de las minas de carbón, exponiéndolos a todo tipo de riesgos, ellos no cuentan con unas garantías como para seguir avanzando en este proceso.
no hay unas cooperativas, digamos, establecidas por parte del gobierno que brinden ese acompañamiento a cada uno de los y las habitantes. En el tema del agua, es muy importante, ellos, para poner un contexto, el tema de las minas se centran en puntos estratégicos de los pueblos y de las regiones y pues innumerables familias se ven perjudicadas por la contaminación del agua, en este caso del mercurio. El agua baja totalmente negra ha causado innumerables enfermedades dentro de las comunidades, no solamente indígenas, sino personas que por una u otra razón se aventuran en estas minas para conseguir un futuro mejor, por pensar en el porvenir de sus familias. Entonces creo que el gobierno debe implementar una temática de acción sin daño y buscar soluciones para que estas comunidades puedan aprobar y puedan ser también un actor clave en esta contribución al NDC que es tan importante para nuestro país. Jorma. Yo abriría un poco el espectro a la pregunta y no solamente hablemos de los pueblos indígenas. En el caso venezolano, justamente en septiembre de este año se hizo una PRECOP, un encuentro nacional en la que se invitó a todas las comunidades campesinas, a los pescadores, a todas las personas que están como en la zona productiva del país. Sin embargo, solamente participaron, no sé, quienes pudiesen tener como acceso a información o estar como vinculados con algún ente del Estado. Sin embargo, otras comunidades que no están vinculadas a organismos del Estado, pues no tuvieron la oportunidad. Hubo una comunidad indígena en Amazonas, por ejemplo, que hicieron un conjunto de propuestas en base a estos compromisos climáticos desde la mirada indígena y no fueron escuchados, no fueron aceptados. Creo que habría que mirar cómo es que se están manejando estos temas, ¿no? De incorporación, de participación de las comunidades para justamente vincular realmente cuáles son las necesidades y los dolores, digamos, los dolores que están viviendo las comunidades en este tema, ¿no? Y también las comunidades campesinas. Nosotros desde Escuchamos pues hemos tenido la oportunidad de estar presentes en los territorios de páramo sobre todo, y también hemos visto cómo las comunidades siguen sufriendo la crisis climática y no son escuchados, ¿no? Y no son tampoco educados en este tema. Perfecto. Bueno, en definitiva hay que decir que los NDCs no están contando con la participación de la gente, se hacen en gabinetes desde los gobiernos. Entonces, desde Bolivia, las organizaciones de sociedad civil y por supuesto las organizaciones indígenas, campesinas, reclaman eso, participar de la construcción de los NDCs para ver que realmente las metas se cumplan, pero además que las metas estén vinculadas a lo que afecta no solo a estos sectores, sino a toda la población boliviana. Ahora, justamente ustedes señalaban este tema de que se involucra a los pueblos indígenas y es algo que se está incluso exigiendo en este momento acá en Belén. Hemos tenido estas protestas por algunos pobladores indígenas brasileños, quienes exigen ser escuchados por su gobierno, pero específicamente sobre el tema de financiamiento, por ejemplo, el financiamiento climático. Hemos escuchado a algunos pueblos que han estado exigiendo ser escuchados por esta parte para saber cómo ellos pueden tener este apoyo, por ejemplo, internacional para poder elaborar, para poder ejecutar estos compromisos. Desde cada uno de sus países, ¿cómo se ha dado este tema del financiamiento climático? Bueno, en el caso venezolano, nosotros hemos visto cómo han venido algunas delegaciones de parte del Estado, parte del gobierno, vinieron con algunas reflexiones con respecto al mismo discurso que trae también, pues, este tema del compromiso global, ¿no? De parte de los países más ricos, cómo le quitan oportunidades a los países más en situación de vulnerabilidad. Y en base a estas reflexiones, pues, las denuncias han sido, pues, las mismas, ¿no? El sur global sigue padeciendo los embates de quienes están consumiéndose al planeta y con respecto a la financiación climática no hay digamos, un espectro, no hay una vinculación directa, no hay como unas propuestas claras de cuánto dinero es el que se ha utilizado para trabajar en esta línea, ¿no? Si se quiere, de la mitigación y digamos, del cumplimiento del compromiso climático. Yeah. Steven. Es importante recalcar que Colombia ha sido uno de los países en los cuales ha insistido en una reforma profunda del sistema financiero internacional. Esto para que el financiamiento climático no aumente la deuda de los países del sur global, ¿sí? Sino que libere recursos para la acción climática y la conservación. Obviamente, desde el Acuerdo de París en el año 2015, se prioriza que los países más ricos contribuyan a los países más pobres. Cosa que realmente se ha visto muy poco. Para poner un ejemplo muy puntual, en Bangladesh, el país más contaminante del mundo, un país bastante pobre, pues se ha visto un poco relegado, ¿sí? Y creo que
no solamente en Latinoamérica, sino en el tema de Asia y de África, los países más desfavorecidos han presentado estas falencias. Entonces creo que la financiación en este tema de Colombia y todo el tema del Sur Global es fundamental para preservar y enriquecer este NDC, que si bien he escuchado a los colegas en Bolivia y en Venezuela, no se escuchan a las comunidades. En este gobierno se ha logrado una mesa compartida y creo que es un logro bastante resaltable que hay que recalcar en temas digamos, de comunicación positiva y de vincular actores claves dentro de la sociedad civil. Por ejemplo, Ingrid, justamente desde Ecuador se está dando también el tema de tener esta inversión privada. Tenemos temas de concesiones, sabemos que el gobierno ecuatoriano ha visitado Canadá para poder tener estas alianzas con empresas extractivistas. ¿Cómo se da también ahora el tema de financiamiento? Buscar para hacer lo contrario, es para mitigar, para hallar estas soluciones. ¿Cómo ves tú ese panorama en Ecuador? Bueno, creo que el panorama en sí es muy complejo porque, claro, como mencionabas, Nicole, se está buscando inversión extranjera a través de empresas privadas que son mayormente concesiones mineras y que están participando activamente en la zona amazónica del Ecuador y también en la zona sur. Sin dudar también en la zona fronteriza junto con Colombia, se han activado varias concesiones mineras privadas. Entonces, bueno, claro, el financiamiento y del cual plantea nuevamente esta segunda NDC Ecuador, habla de que se pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 7%. Con financiamiento sería un 8%. Entonces, estamos viendo que el financiamiento, evidentemente, si va a ser para mitigación y adaptación de la crisis climática en el país, pues no se va a cumplir como se está gestando, al menos la participación de las empresas privadas y extranjeras aquí en Ecuador. Entonces, el financiamiento es clave, evidentemente, para avanzar con estos metas y compromisos que se propone cada país. Sin embargo, si tienes políticas públicas y políticas que están de la mano con la extracción de los minerales del país, pues es muy contradictorio, creería yo, hablar de financiamiento y también de buscar financiación para dentro del país. Sí, sobre la financiación. Hay dos propuestas ahora, una que ya está en vigencia, que es la venta de bonos de carbono, y la propuesta de Brasil, que es los bosques para siempre. Son dos mecanismos que intentan financiar, es decir, que el primer mundo, el mundo de países desarrollados, compre bonos de carbono para que en este lado del mundo se conserve sobre todo la Amazonía, bosques en pie, y que por eso les paguen. Esos dos mecanismos de financiación están siendo muy polémicos y son probablemente el centro de la discusión de esta COP30, porque hay gente que inclusive dice que este es un nuevo mecanismo de endeudamiento para los países que están en situación de vulnerabilidad, como lo decía Jorman, ¿no? Sí, es que ese es un tema central de esta COP, porque, y eso se debe a las protestas que se han registrado estos días, porque ellos dicen, nos van a dar $4 por hectárea, ¿y de qué vamos a vivir? Con $4 en Brasil, y lo hemos visto, no se compran ni pan. Es necesaria ese involucramiento de los pueblos indígenas, ¿no? Quería hacer un inciso y es que no es, digamos, no es que no hay una participación de parte de las comunidades nuestras en estos escenarios, si se quiere, políticos de toma de decisiones, solo que hay participación de una parte de nuestras comunidades. Y bueno, quería aclararle a Steven que no es que no es escuchada, ¿no? Creo que solamente hay que como abrir el espectro para que todas las voces sean escuchadas, así sean disidentes de algunos temas específicos. Yo creo que uno de los ejercicios que tenemos que hacer como sociedad es también vincularnos al trabajo que las COP, en este caso, cada acuerdo, ¿no? Porque en el caso venezolano, incluso entregaron el informe de estos acuerdos muy tarde, hasta el 30 de octubre, creo que de este año, y no fueron incorporados en el informe global que hizo las Naciones Unidas sobre esta temática, y pues no sabemos los datos precisos, ¿no? Creo que estamos todavía en deuda como sociedad de seguir conociendo y profundizando sobre estos temas, involucrándonos para que podamos profundizar y conocer más en detalle lo que significa estos compromisos por parte de los países. Perfecto. Ahora, también para analizar, digamos, de forma un poco más global el tema de la entrega, por ejemplo, de estos informes que tienen que hacerlo cada 5 años,
Para esta ocasión también ha existido un retraso en la entrega de estos informes. ¿Eso creen ustedes o consideran que podría influir en todas las decisiones que se van a tomar durante estas semanas acá en la COP30? Sí, es probable que sí, ¿no? Porque si hay varios países que no están incorporados en el informe global, los resultados definitivamente son parciales y no van a reflejar la realidad, aunque varios informes probablemente tampoco lo hagan. Así es que eso es como muy relativo, ¿no? Y bueno, si los resultados de esos informes son parciales, pero además no reflejan la realidad de lo que realmente ha sucedido en los últimos 5 años y son la base de las negociaciones, pues nuestros países están negociando sobre datos muy relativos. Y eso es también riesgoso. Porque no es la realidad, ¿no? De lo que se está viviendo, no exactamente. Están negociando sobre papeles que no están reflejando la realidad de nuestros países y probablemente de los otros de otras regiones. Serían prácticamente como superficiales, sin una evidencia contundente de que realmente vayan a funcionar. Algo así. Sí, yo considero que lo que tiene que existir es una transparencia, ¿no? Si, por ejemplo, no hay una entrega de un informe, digamos, si los acuerdos son como que especificar los acuerdos que son, hacer una especie de un proceso educativo a nuestras sociedades para que las sociedades se enteren de cuáles son los compromisos que hemos asumido, dónde estamos, cuál es la realidad climática que estamos padeciendo como país en nuestros territorios. Si se hiciese ese ejercicio, habría como una especie de serenidad. Sabemos dónde estamos, ¿no? Pero pareciera, y lo que hemos conversado acá, escuchándolos a todos, parece que no sabemos dónde estamos en ningún país, ¿no? Y creo que ese es el reto que nosotros, quizás como comunicadores, también tenemos que empezar a implementar en nuestros territorios para que la gente pueda enterarse de la realidad, ¿no?, climática que estamos viviendo. Considero yo. Perfecto. Solo para finalizar y en un resumen súper breve, yo quisiera saber si ustedes o qué opinan de esta declaración del informe de la ONU en donde señala que se sugiere que las emisiones globales para 2035 podrían disminuir alrededor de un 10%. ¿Qué tan real consideran ustedes que es esta cifra, considerando todo el panorama, el contexto de cada uno de sus países, el aporte desde el gobierno, la falta de visibilización de los pueblos indígenas? ¿Qué nos puedes decir, Ingrid, por ejemplo? Yo considero que, bueno, es una meta y es un compromiso al cual se ponen todos los países, pero ya viendo la realidad y desde Ecuador al menos no es que se ha cumplido el primer acuerdo, que era la reducción del 9%, ahora más bien se bajó al 7%, entonces no creo que sea una meta ya a nivel global, porque habría que ver los países que no están dentro de la COP y que no están dentro de este compromiso, que quizás son los que más también emiten gases de efecto invernadero. Entonces, podría ser que los países pequeños logren al menos acercarse a la meta, pero ¿qué pasa con los países grandes que están contaminando con más gases de efecto invernadero? Entonces, yo creería que la propuesta puede estar sobre la mesa y que puede ser un camino para abrir más posibilidades de que se pueda gestar y cumplir la meta, pero a que se cumpla, coincido con lo que dicen los compañeros, debería haber un recorrido donde estén los indicadores y que nos expliquen por cada país cuál es el indicador de este año a tal año, y así ir viendo si en verdad se está cumpliendo la meta, porque hablar de forma, decir si se cumplió o no se cumplió, pues le veo muy peligroso también lanzar. Steven, tal vez. Sí, es importante también recalcar que en territorio colombiano crece la incertidumbre, ¿no?, por el tema de este nuevo informe. Y lo importante que es también el tema del carbono negro para nuestro país. Como bien mencionabas, en el 2035 es, digamos, un año determinante y la reducción de estas emisiones de carbono negro se espera que bajen entre 6.130 toneladas a 4.522. Entonces, creo que es un reto muy grande que tenemos en el territorio colombiano para poder mitigar que, si bien no es tan contaminante, es un factor determinante para el calentamiento global. Entonces creo que estamos todos vinculados a este trabajo en red para que todos los países también puedan contribuir y colaborar, digamos, en esta lucha, porque pues el tiempo está en contrarreloj, y creo que si no implementamos acciones que sean realmente eficaces,
y solidificadas, va a ser muy complicado el panorama en los próximos años. Perfecto, muchísimas gracias, Steven. Y agradecemos a nuestros panelistas por darnos este análisis también de las NDC. Hemos escuchado acerca de los compromisos que aparentemente no se están apegando a la realidad que viven los pueblos indígenas en sus territorios con relación a la crisis climática. Además, también escuchábamos sobre el financiamiento climático, las medidas de mitigación y esta falta también de interés por parte de los gobiernos de cada uno de estos países latinoamericanos. Queremos agradecerles a ustedes también por seguirnos a través de las redes sociales y seguir esta transmisión de Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis producido por ALER. Además, también recuerden que juntos y juntas hacemos comunicación para la justicia climática.